estás pensando planificar un viaje en bicicleta, bueno, lo primero, te definas un objetivo, un lugar, una ciudad, un paisaje, un lugar que te llame la atención. Segundo, estudiar los caminos, las rutas, todas las opciones que tenés para llegar a ese lugar. Quizás tu objetivo no es un solo lugar y tenés varios objetivos, entonces lo que deberías hacer es trazar una línea entre todos esos objetivos a conocer o por los lugares donde pasar. Una vez que ya tengas definido todos los objetivos, vas a saber la distancia más o menos aproximadamente total de lo que tenés que recorrer. Después lo que tenés que saber y conocer son tus capacidades físicas. Por eso está bueno, antes de empezar un viaje, hacer pruebas, salir antes, ver cómo se comporta tu cuerpo, cuántos kilómetros podés hacer. Después hay un montón de otras cosas, variantes que influyen. Por ejemplo, lo que yo planeé fue de una ciudad a otra, y donde veía que la distancia era muy larga entre ciudad y ciudad, buscaba un punto entre medio para hacer una noche. Un acampe libre, un camping, algún lugar donde te podías esconder. Para eso también tenés que tener en cuenta el agua, la comida, todas esas cosas las tenés que estar preparado para esa noche que sabes que no vas a tener para abastecerte. Si vas a parar en un monte, en el costado de la ruta, tenés que tener en cuenta todas esas cosas. Bueno, en resumen, esta primera parte, primero, definir un objetivo o varios objetivos, lugares a los que queremos llegar o conocer. Segundo, estudiar las rutas y los diferentes caminos que tenemos para pasar por estos lugares. Tercero, nuestras capacidades físicas. Eso sería como a la hora de empezar a planear el viaje, una estructura de cómo lo deberíamos hacer, o por lo menos como lo hice yo. Ahora, tenés que planificar el día a día. Primero que nada, ¿qué es lo que haría yo? Mirar el mapa. Tenés que usar aplicaciones, mapas físicos, lo que a vos te parezca. Me parece que hoy en día todo el mundo usa aplicaciones. Aplicaciones de mapas y aplicaciones de el tiempo, el pronóstico. Lo primero que voy a mirar en el mapa es la distancia que tengo que recorrer desde donde estoy al siguiente punto donde voy a hacer noche. Y la altimetría, que también es un factor importante. Saber si voy a tener subida, voy a tener bajada, va a ser llano. Todas esas cosas influyen en el desgaste del día, porque si tenemos mucha subida obviamente nos vamos a cansar más rápido, o si es todo bajada sabemos que vamos a poder recorrer una distancia mayor en ese día. Después te vas a tener que ir a otra aplicación y ver el clima. En el clima tenés que tener en cuenta la temperatura, saber la temperatura que vamos a tener durante el pedaleo. Por lo general suele ser el pico entre las 12 del mediodía y las 3 de la tarde, donde hace más calor. Y si estamos llegando justo de noche o de tardecita, la temperatura baja muy fuerte en algunos lugares del país. Después, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el tema de la humedad. Si va a llover, va a haber neblina. Yo lo que aconsejo es no pedalear cuando llueve. Una, porque las rutas son peligrosas, y otra que si nos mojamos enteros, ya saben cómo es, se pone muy incómodo todo, tener que llegar al lugar y con todo el equipo mojado, y arriesgamos también que se puede estropear algo con el agua. Otra cosa a tener en cuenta, y es un factor que va muy de la mano con la pendiente también, es el viento. El viento es un arma de doble filo, igual que la pendiente. Puede ser una subida, una bajada.
El viento lo podemos tener a favor, en contra o cruzado. Obviamente lo mejor es tenerlo a favor o que no haya. Eso si tenemos viento en contra es un factor importante porque nos va a frenar y vamos a ir más lentos, o sea que la distancia que nosotros estábamos calculando recorrer la vamos a hacer mayor tiempo. Esta es una de las partes más lindas del camino, pero esta hora es especial. Estas arboladas que hay acá de Paraíso hacen una sombrita hermosa. Andan muy pocos autos por estos lugares de caminos rurales que suelo recorrer siempre. Yo tengo un hábito de, capaz que estoy en casa y abro el Google Maps o alguna aplicación, me pongo a conocer lugares, a recorrer. No debo ser el único que hace eso. Creo que un poco de culpa la ansiedad de querer conocer lugares nuevos o salir y no tener el tiempo. Esa es una buena opción para empezar a conocer lugares. Abrir una aplicación de mapas y recorrer, abrir una ciudad, ver las fotos del lugar, conocer lugares, paisajes, monumentos, lo que sea, lo que te interese. Uno cuando viaja 3 veces, cuando lo planea, cuando lo vive, cuando lo viaja, y otro cuando lo recuerda, mira fotos, videos. Yo creo que la primera parte es una de las que más, con las que más he viajado o más he disfrutado, es planeando, mirando lugares, y algo muy lindo que lo pude cumplir, de decir, bueno, voy a pasar por acá, voy a conocer este lugar, y esos días que pasan y pasan, y llega el día y salir en la bicicleta, y sin darte cuenta estás en esos lugares, es muy loco, es muy lindo, es muy loco. Y bueno, ahora me pasó, creo que volvimos del viaje y como que hubo un bache en mi cabeza donde no recordaba nada de todo eso, y se me da por ahí por abrir fotos en el celular o en la computadora a recordar un poco, y me asombro de nuevo de que no podía creer que estuve en esos lugares. Y es muy loco que uno llegue a esos lugares con sus piernas, con fuerza y voluntad. Es muy loco, muy lindo también. Así que bueno, si estás pensando en viajar, primero definir un lugar, un destino, vuelvo a repetir. Segundo, estudiar las rutas, estudiar los mapas. Tercero, conocer tu cuerpo, tu capacidad con la bicicleta y saber tu autonomía de distancia en la que puedes recorrer. Con la experiencia del andar también uno gana capacidad física y esas distancias se pueden extender más. Eso como principal. Segundo, el día a día, mirar las aplicaciones de mapas y el clima, y con eso vas a saber en qué condiciones vas a viajar ese día. Esto es muy importante, el agua y la comida. Pero el agua está bueno cuando planificas tu día a día, saber si en el camino vas a encontrar dónde abastecerte. Quizás ese día pasaste por 2 o 3 pueblos, un grupo de casas, estás haciendo una parte de montaña y sabes que puede haber algún manantial o algún arroyo o cascada donde puedes cargar agua. Eso está bueno saberlo. Algo que no dije en unos puntos anteriores, que en el viaje nos sirvió un montón, es escuchar los consejos de los lugareños. Son los que conocen los caminos y los lugares que vas a pasar y donde podés encontrar agua o comida. Quizás hay lugares
o rutas que no están transitables y esta persona te van a avisar. Bueno, personalmente con el tema del agua, hubo una ruta que sabíamos que iba a ser larga, creo que, no me acuerdo bien ahora, pero eran casi 150 kilómetros donde no teníamos nada, ni sombra había, era un desierto prácticamente. Y de la ciudad de donde salíamos, que era Viesley, no estoy seguro cómo se pronuncia, el agua no era muy potable que digamos. La gente nos aconsejaba que no tomáramos agua de ahí, lo hicimos igual porque no teníamos otra opción y nos arriesgamos. Cargamos más botellas, juntamos botellas de la calle y cargamos un par de litros más porque sabíamos que se venía una ruta difícil. Si bien era mayormente llano, era muy largo, hacía calor y no había sombra, y lo único que teníamos en el medio, que no era seguro porque era un punto que habíamos puesto entre ciudad y ciudad, era una escuela. No sabíamos si en ese lugar iba a haber gente o iba a haber agua o luz. Nos arriesgamos, llegamos con las gargantas secas, cagados de calor, y había gente, por suerte, estaban trabajando y pedimos agua y la gente, como les digo, es muy generosa. Más si te ven que estás viajando en bicicleta y vinís con la lengua enredada entre los rayos, te van a ayudar. La señora se fue para dentro de la escuela y nos trajo una botella de 2 litros con agua fresca de la heladera, que debe haber sido de las aguas más ricas que hemos tomado. Después le pedimos más agua para ducharnos. Nos hicimos un lugarcito al costado de la escuela, improvisamos una ducha, llevábamos una ducha portátil, así que nos pegamos una ducha con agua ahí, nos tapamos con una lona. Hay que improvisar, el viaje hay que improvisar. Así que para que tengan en cuenta, si van a recorrer una ruta de un día, tienen que hacer unas distancias muy largas, tengan en cuenta el tema del agua y de la comida. Y más que nada del agua, porque la comida se pueden estoquear, cargar las alforjas, los bolsos, y no sería un problema. Pero el agua ocupa lugar, es pesada, y uno lleva una predeterminada cantidad de agua en el viaje que por ahí no alcanza. Por eso está bueno estudiar el camino, saber que no van a tener agua, cárguense en unos litros de más. El viaje lo decidí que lo iba a hacer un año antes, desde que salimos, un poco más. Y ya tenía más o menos definido el lugar donde quería llegar, así que empecé a buscar lugares en el medio, como yo les aconsejé. Lo que más me atraía eran los paisajes. Entonces dije, ¿qué tengo en el medio de Entre Ríos a Río Negro, a Bariloche? Y fui encontrando puntos en Córdoba, puntos en San Luis, Mendoza, Neuquén, y así fue trazando la ruta con la aplicación Osman. Ahora les voy a mostrar acá, voy a grabar la pantalla y ver cómo, les voy a mostrar cómo hago yo para ir dibujando las rutas, y ya me quedan guardadas. Ya tenía todo el dibujo del camino, después lo fui modificando obviamente mientras avanzaba, porque uno también tiene que ser flexible, escuchando los consejos de los lugareños y teniendo en cuenta otras opciones, plan B o lo que sea, de otras rutas. Bueno, estoy en Osman. Acá, como pueden ver, esta es la ruta que hice. Pasamos por Santa Fe, Córdoba, entramos a San Luis, Mendoza, bajamos por la 40, pasamos por Neuquén y llegamos a Río Negro. Vamos a suponer que estamos en Villa Pegüeña y queremos ir a Luminé. Para empezar, primero tienen que marcar un punto. Supongamos que estamos acá, ahí. Ahora yo voy a acciones, elijo planificar ruta y me va a dejar marcar esto. Si yo pongo añadir, me va a hacer una línea recta, me va a hacer líneas rectas. Vuelvo para atrás. Lo que ustedes tienen que hacer es ir a opciones,
ruta entre puntos y elegir automóvil, bicicleta, peatón o lo que tengan ahí. Yo recomiendo poner automóvil, porque si ponen bicicleta les va a tirar rutas alternativas y va a dar muchas vueltas en el mapa para poder encontrar esas rutas para bicicleta. Yo recomiendo que pongan automóvil. Ahora bien, si marco acá, añadir en esta parte, se pega a la ruta, al camino, la mejor ruta posible para automóvil, pero ustedes lo pueden usar para bicicleta también. Alejo el mapa y busco Luminé. Aprieto Luminé, añadir, y se pegó a toda la ruta. Ponemos hecho y se guarda la ruta. Ahí tenemos la ruta guardada. Ahora si ustedes aprietan la ruta marcada, sería esta ruta roja, se les abre esto. Acá ustedes van a poder ver la distancia, la altimetría del lugar. Si hacen clic en distancia, les va a mostrar este gráfico. Acá van a poder ver el dibujo de la altimetría de lo que ustedes van a pedalear en el día. Acá se ve claramente que va a ser un día de bajada. Y así pueden guardar sus rutas y planificar antes de salir. Osman es la aplicación que yo usé para guardar el viaje, pero para andar explorando usé Google Maps y Google Earth, que son aplicaciones que tienen imagen satelital y fotos de los lugares. Entonces uno conoce los lugares por fotos. Esta aplicación Osman, que yo les recomiendo, es una aplicación offline. Quiere decir que funciona sin internet. O sea que yo guardé toda la ruta y la podía abrir cuando yo quería. Después las aplicaciones para el clima, uso Windy, se llama Windy la aplicación. Ahí puedo ver cuando viene la lluvia, cuando se forman las tormentas. Es muy completa, tiene diferentes tipos de mapas, por decirlo así, que te muestran el viento, las nubes, imagen satelital. Es bastante completa. Yo uso la imagen que me muestra las tormentas o las lluvias. Entonces yo sé para qué lado va la lluvia, para qué lado se mueve. Después, la otra aplicación que yo uso se llama WindGuru. Es una aplicación más específica sobre el viento. Si bien también lo uso, me muestra la lluvia, temperatura, pero hay algo con lo que no le erra esa aplicación, es con el viento. Lo que sí ustedes tienen que hacer en esa aplicación es ir buscando los spots. No es una aplicación donde nosotros vemos un mapa y nos va a dar el pronóstico del clima o del viento en todos los lugares. Pero donde están los spots, donde uno puede abrir, por lo general son lugares donde están cerca del agua, donde hay un río, una laguna, un lugar donde se pueda practicar algún deporte acuático con viento. Porque creo yo que esa aplicación se fabricó con esa idea, para los que practican deportes en el agua y con viento. Yo hago una lectura de esas dos aplicaciones y saco un cálculo de los horarios y los lugares por donde va a llover o puede llegar a llover. Y el viento también, obviamente. Muy importante saber de qué lado viene el viento. Otra que se usan, yo calculo que todo el mundo debe tener Google en el celular. Tiene una alerta de lluvia o, por ejemplo, a mí me avisa cada tanto el clima del día. Y Google tiene eso de que al estar conectado a muchos teléfonos recolecta información de diferentes partes del mundo o del país donde estás y te va a acertar si está lloviendo o no. Tira la alerta una hora antes y me dice que está por llover y a la hora llueve. Así que Google está bueno tenerlo y es bastante confiable.
Espero que les sea útil este video desde mi experiencia, mi humilde experiencia. Si están planeando viajar, tengan todas esas cositas en cuenta. La ex estación de tren. Canchita de fútbol. Está la plaza. Hermoso lugar para venir a tomar unos mates. Estamos en Antero. Vamos a recargar agua, descansar un rato en la plaza y pegamos la vuelta